I will be speaking in English now. Thank you for attending our webinar today. This webinar is being brought to you by the School of Journalism and Media Studies. This webinar is part of a newly launched Civic Collaboration San Diego program here in our School of JNS. Before we start our panel, we would like to acknowledge that for millennia, the Kumeyaay people have been a part of this land. This land has nourished, healed, protected, and embraced them for many generations in a relationship of balance and harmony. As members of the San Diego State University community, we acknowledge this legacy. We promote this balance and harmony. We find inspiration from this land, the land of the Kumeyaay. And now I will turn over things to Lourdes. Thank you, Amy. Bueno, hola todos. Just to remind you again, this webinar will be conducted in Spanish. To listen the live interpretation to English, please click on the translation channel at the bottom of your screen. Our interpreters are also helping us with instructions on the chat room, so you can read them there. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro seminario web. Mi nombre es Lourdes Cueva Chacón y soy profesora de periodismo aquí en la Escuela de Periodismo en San Diego State. Antes de empezar, quería mencionar mi aprecio por el trabajo que hace la Biblioteca Pública de San Diego, quien en realidad inspiró el tema de este seminario. Bueno, hoy nos acompañan dos reporteras expertas en la comunidad latina en los Estados Unidos y quiero presentarlas. Primero está Andrea Figueroa Briceño, ella es reportera de iNews Source, que es un medio de noticias sin fines de lucro y sin afiliación partidaria en San Diego, que hace sobre todo periodismo de investigación. Andrea cubre temas de educación enfocados principalmente en la comunidad latina de San Diego. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña Tamoa Calzadilla, es la editora general de Fact Chequeado. Fact Chequeado es una muy reciente creada iniciativa de dos organizaciones sin fines de lucro. Una de ellas es Maldita.es de España y también Chequeado de Argentina, que ya tiene muchos años haciendo fact-checking no solo en Argentina, sino en todo el continente. Esta iniciativa busca construir una comunidad de hispanos y latinos para contrarrestar la desinformación en español en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Tamoa? Un gusto estar aquí. Buenas tardes a todos. Gracias. Entonces, la dinámica del webinar, del seminario, va a ser que voy a hacer una primera ronda de preguntas a Andrea y a Tamoa, que nos explicarán las principales características de las noticias falsas y qué objetivos buscan. Y en una segunda ronda de preguntas, ellas nos enseñarán cómo prevenir y prepararnos para no convertirnos en víctimas de la desinformación. A ustedes, al público, les pido, por favor, pueden compartir y escribir sus preguntas en inglés o en español o Spanglish si prefieren, en cualquier momento en la caja de Q&A que tenemos ahí, o Q&A, que es para Questions and Answers, y yo procederé a leérselas y compartirlas con nuestros panelistas. Antes, nos interesaría mucho que nos contaran si alguna vez les ha pasado que han creído y compartido información falsa y queríamos saber qué hicieron y qué preguntas tienen al respecto, ¿no? Muy bien, empezamos. Tamoa, ¿serías tan amable de contarnos cuáles son las noticias falsas más consecuentes que han atendido o resuelto en Fact Chequeado? Sí, con mucho gusto. Bienvenidos a todos y qué gusto que le demos espacio a este tema que nos ocupa, ¿verdad? Nosotros en Fact Chequeado, y bueno, yo tengo experiencia también atendiendo a la comunidad latina y desinformación, con años que estuve también atendiendo comunidad latina y desinformación en el detector de Univisión Noticias, y por eso he tenido experiencia también en elecciones anteriores, porque hay que decir que en momentos de polarización, bien sea por procesos electorales o bien sea cuando llegó la pandemia, recuerdan que esto se convirtió también en polarización, si me vacuno, si no me vacuno, dónde se creó el virus o no se creó el virus, todas estas cosas que provocan posiciones encontradas hacen que en las redes que están libres actualmente se produzcan o manipulación de imágenes o manipulación de videos o simplemente interpretaciones libres que la gente hace
que es lo que llaman en inglés misinformation, ¿no? En inglés se hace la distinción disinformation cuando notamos alguna intención, bien sea por electoral, política, bien sea para económica, para lograr alguna cosa, bien sea por ideología, y misinformation cuando es simplemente por errores o porque la gente no sabe y no tiene ninguna intención, pero aún así envía cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces, en general, nosotros hemos visto a lo largo de estos años que la gente a través de las redes sociales mayoritariamente comparte cosas que tienen que ver con emociones. Todo aquello que produce emociones de rabia, de indignación, de temor o de mucha alegría, cuando crees que te vas a ganar la lotería o cuando crees que ese ticket, solamente haciendo clic, me voy a ganar $10,000 en el supermercado, esas cosas que producen muchísima emoción por lo general son falsas o hay una manipulación por detrás. Entonces siempre recordamos que por favor antes de compartir siempre miren 2 veces y hagan algunas preguntas, ¿no? Aquel tema de un niño que pasó solo el desierto y está pidiendo que le dones alguna cosa, o sea, cuando combinan emoción con alguna acción, que puede ser enviar tus datos o compartir o hacer alguna acción de donación de dinero, por lo general son falsas y es una de las cosas que también hemos visto. Vimos en la pandemia varios tipos de desinformación, algunos tenían que ver con tratamientos para el COVID, para el COVID-19, otros que tenían que ver después con las dudas sobre las vacunas, de eso vimos muchísimo. Todavía al día de hoy vemos tratamientos, por ejemplo, como la ivermectina, que no ha sido aprobado por la FDA y aún así se comparten informaciones, ya fue aprobada la ivermectina y resulta que no, hacen combinaciones de titulares de portales que la gente conoce y cuando vienes a ver o ves la URL o el link, no es exactamente el medio que te están diciendo y por ahí engañan a la gente. Por otra parte, tenemos el tema electoral todavía. Al día de hoy tenemos personas que creen que hubo un gran fraude o que hubo problemas con centros de votación o con enviar tu voto por correo cuando hubo incluso 64 procesos judiciales de los que 63 dijeron que no hubo un fraude en ninguna parte, en ningún estado, ¿no? Y el único que se ganó no tiene nada que ver con fraude electoral. Entonces, todavía hay incluso en el ambiente electoral alguna tendencia a pensar, alguna teoría de conspiración de que hay un tema con las elecciones, con dudas y con desinformación o mala información sobre procesos electorales. Y bueno, en general, este tipo de cosas son las que estamos viendo y las que se comparten en redes sociales, imágenes que se montan a través de tweets que no son, o videos que también hemos visto, como hay personas que viven en este país pero no hablan el idioma, aprovechan de poner subtítulos en español que en realidad no se corresponden con lo que la persona está viendo en inglés. Podemos ahondar y si tienen preguntas con gusto yo puedo ahondar en estos temas, pero eso es más o menos lo que estamos viendo. Muchas gracias, Tamo. Así eso nos da como una visión más general de los tipos de noticias falsas. Entonces, ahora le quería preguntar a Andrea si ella nos puede contar qué es lo que ha visto ya más enfocándonos aquí en nuestra comunidad en San Diego. Sí, como dijo Tamoa, miramos la misma cosa que estábamos viendo detrás de todo el país, la información falsa sobre las vacunas y desde el comienzo de la pandemia estaba pasando aquí en el condado de San Diego. Han habido muchas noticias falsas sobre las vacunas en COVID entre la comunidad latina, tanto que en agosto del año pasado el condado de San Diego fue uno de los primeros en declarar la información errónea sobre las vacunas como una crisis pública. Y yo mismo lo vi, el impacto de la desinformación dentro de mi propia familia y amigos, quienes se encontraban con noticias falsas en sus redes sociales y se desanimaban a vacunarse. Pero hoy las cosas son muy diferentes aquí en San Diego. Los latinos tienen una de las tasas de vacunación más altas en el condado de San Diego, gracias a las promotoras que educaron a la comunidad y otros recursos adicionales para combatir la desinformación. Muchas gracias, Tamoa. También quería preguntarles entonces,
en los casos en que sí vemos que hay una campaña o hay una intención, digamos que no es un error de la persona o que por buena intención comparten las noticias equivocadamente, digamos, en aquellas en las que sí hay un interés detrás, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Qué buscan? Tamoa o Andrea, cualquiera de los dos, sí. Sí, si Puedo, quieres yo voy primero, Tama. dale, y yo voy a compartirles I ahora. mean, yo creo que el motivo detrás de las campañas o noticias falsas o desinformación varía. Siento que, por ejemplo, el objetivo de la información errónea sobre las vacunas era desanimar a los latinos a vacunarse. Y al principio la campaña era exitosa, ¿no? Los latinos enfrentaron impactos económicos y a su salud desproporcionados al resultado de la pandemia. Y creo que por lo general las noticias falsas y la desinformación han causado división y fricciones en nuestro país. Y creo que eso es la misión principal de estos tipos de campaña, que saben, que están conscientes que están compartiendo información incorrecta. Sí, no sé si pueden ver Gracias, mi pantalla ahora. Sí, sí la vemos. ¿Puedes ponerle en modo de presentación para que esté más grande, por Sí, favor? para que esté más grande, solo quería estar Exacto. seguro de que la viera. Aquí yo les traje algunas, esto es una breve, 7 tipos nada más que escogió la gente de First Draft que se encargan de hacer este tipo de estudios, y les traje esto solamente para que demos un vistazo, ¿no? Ellos identifican, por ejemplo, la sátira o parodia, la estamos viendo mucho y hemos visto un ejemplo en estos días en Fact Chequeado hicimos, no sé si les llegó por WhatsApp o vieron en redes sociales una supuesta nieta de Biden que salía diciendo que el que nos está gobernando en este momento no es realmente Joe Biden, sino un gemelo, porque el verdadero presidente murió hace unos años. Y en realidad esto se viralizó y hubo gente que se dedica a la conspiración a regarlo, gente se lo cree, y cuando fuimos a ver, sale de una página que se dedica a hacer bromas de sátira o parodia. Es decir, cuando la gente desinforma, no necesariamente quiere hacer el mal, no necesariamente lo hace para manipular y ganar votos o ganar dinero. Muchas veces es porque la gente no se da cuenta de la intención y se lo cree y lo hace sin darse cuenta, y también genera desinformación. También cuando hay conexiones falsas con los titulares o con lo que ven en un post, con lo que tiene el contenido en realidad. También cuando hay contenidos engañosos, es decir, que hay una parte del contenido que es cierta, pero si lo lees de verdad y ves la cifra, te das cuenta que no es exactamente así. Otro que están fuera de contexto, es decir, el evento sí ocurrió, puede ser una marcha, una protesta, pero en otro país y en otro momento, o en el mismo país, pero en otro momento y protestaban por otra cosa. El impostor es cuando se hace pasar por otra persona o por otra página o por otra persona, ¿no? El manipulado es que abiertamente, acabamos de hacer también una que está abriendo la página de factchequeado.com, si alguien está ahí la puede ver abriendo, que dijeron que el presidente Trump había dicho que la reina Isabel II en algún momento y en secreto lo había nombrado caballero. Pues resulta que hicieron exactamente el mismo formato de como él publica en su red social Truth Social, y resulta que era mentira, él nunca dijo eso. Y el otro contenido es el que es completamente falso porque está manipulado y fabricado completamente. Entonces hay diferentes intenciones y diferentes formas en las que la gente puede compartir desinformación, y otras personas la siguen regando por diferentes motivos. Gracias, Tamoa. Muy clara esa clasificación que nos ayuda a estar alertas además también, ¿no? Sí. Y también entonces quería preguntarles, y comenzaste a hablar un poco ya de la clasificación, y ¿cómo es que se llevan, cómo es que se distribuyen? Te escuché hablar de medios sociales y WhatsApp. ¿Cómo es que generalmente se distribuyen más comúnmente las noticias falsas entre la comunidad latina? Si quieres, sigo yo, Andrea, o me avisas cuando quieras hablar. Lo que estamos viendo en la comunidad latina, en los pocos estudios que hay, porque lamentablemente no hay la misma cantidad de estudios en español
en Estados Unidos que los que tenemos en inglés, lo que estamos viendo es que la comunidad latina se está informando a través de YouTube, Facebook y plataformas como TikTok, ¿no? Ya las personas no van al noticiero tradicional, a los periódicos como antes. Entonces esto es problemático porque estamos viendo que de todas estas plataformas que nombré, solo Facebook es la que tiene algún tipo de acción para dar contexto y de poner estas flags, estas banderitas o estas cositas de contexto en algunos videos porque trabajan junto con la International Fact-Checking Network, que reúne a más de 100 plataformas de fact-checking, y entonces trabajan juntos para dar contexto y decir, ok, si usted quiere ver este video, está bien, pero este video fue manipulado, este video es falso, este video, por lo menos advierten, ¿no? Pero un estudio en 2020 reveló que esto lo están haciendo con el 70% del contenido en español, pero eso baja a 30% con el 70% del contenido en inglés, pero esto baja a 30% con el contenido en español. Entonces estamos viendo que para la gente que habla español y que consume en español en Facebook, estamos siendo muy vulnerables. Pero imagínense que estamos hablando que por lo menos hay 30% en Facebook, pero estamos hablando de que no está pasando nada de eso en YouTube, ni en TikTok. Y ahí es donde la gente se está informando sobre salud, sobre dietas, sobre cualquier cosa, sobre viruela del mono, sobre tema electoral, sobre cualquier cosa de su vida y de lo que los afecta a través de estas plataformas donde cualquiera es un influencer solamente porque es simpático y porque tiene muchos seguidores. Gracias, Tamoa. Andrea, ¿tú qué has observado? ¿Cuáles son los medios que se utilizan más acá en nuestra comunidad en San Diego? Y sobre todo que estamos tan cerca a la frontera, ¿no? También tenemos esa influencia. Sí, mira, ha hablado con mi compañera que cubre la frontera y ella me ha dicho que muchas inmigrantes reciben su información por WhatsApp y eso es donde yo también estaba mirando que la desinformación de las vacunas estaba viniendo. También por Facebook es muy popular que los latinos estén agarrando sus noticias ahí y que se la crean y que comparten ahí, es cuando se va compartiendo la misinformación. Gracias, Andrea. Yo, por mi trabajo con inmigración y poblaciones fronterizas, sí he visto efectivamente que Facebook es más usado acá en la frontera y se utiliza mucho. Por ejemplo, hay muchos grupos de madres o de familiares de gente que ha desaparecido acá en la frontera, ¿no? Entonces, gente que está realmente muy emocionalmente muy ligada a lo que pasa en Facebook. Entonces, me da la impresión de que esa vulnerabilidad es usada mucho en estas redes. ¿Ustedes opinan lo mismo? Sí, totalmente. Y estoy de acuerdo con Andrea que también creo que olvidé mencionar WhatsApp. Es tan importante el WhatsApp para los latinos porque además hay un tema de que nos comunicamos los latinos en Estados Unidos, pero también es una forma de comunicarnos con nuestras familias, en Latinoamérica. Es una forma también más económica porque simplemente necesitamos un Wi-Fi. Muchas veces algunas personas llegan con una tarjetita y no tienen que comprar ni siquiera datos, sino que se conectan. O sea, por muchas razones el WhatsApp es una manera muy fácil de comunicarnos y por ahí tampoco tenemos ningún tipo de control ni de saber cuánto. Tanto es así que nosotros en Fact Chequeado tenemos un número disponible para que las personas nos escriban por aquí cualquier cosa que vean extraño. Este número, el 646-873-6087, está disponible para que las personas nos manden imágenes, audios, videos y nos puedan preguntar o mandar directamente, ¿esto es cierto? ¿Esto es falso? ¿Puedo creer en esto? Y es justamente por lo que estamos hablando, porque consideramos que este medio es por donde los latinos más se comunican.
Gracias, Tamoa. Quería recordarle a la audiencia, muchas gracias por venir nuevamente, y recordarles que pueden escribirnos sus preguntas y yo se las voy a leer a los panelistas. Hay una opción de Q&A en la base de su pantalla y ahí pueden hacerle clic y escribir sus preguntas. Entonces, lo otro, me llama la atención, por supuesto tiene mucho sentido todo lo que dicen de las plataformas, las redes sociales. Yo leí en un estudio que en Twitter, por ejemplo, las noticias falsas se reproducen a una velocidad de 6 veces más rápido que las noticias que no son falsas. Eso es sorprendente, ¿no? ¿Tienen idea alguna o algún dato sobre cómo funciona eso en las otras plataformas? O la velocidad, digamos, a la que las noticias se hacen virales. No tengo un dato preciso de esa velocidad. Tengo dos cosas que puedo compartir con ustedes. Una, esto tiene mucho que ver con las emociones. La gente no comparte, y no comparte de esa manera si no lo emocionó algo, un poco lo que decía al principio. De hecho, a veces tenemos como esa competencia cuando nosotros venimos con el raciocinio de explicarle a la gente, esto no es así por esto, y buscamos un especialista que lo explique, ya no tiene la misma emoción que tuvo lo que me indignó o lo que me alegró o lo que me emocionó y me hizo compartir, ¿no? Y por eso muchas veces no pasa por la cabeza, sino que desde la emoción compartí, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo que yo les traía también de algo que desmentimos, que fue, se los puedo compartir también ahorita rapidito, una cosa que tuvo que ver con inmigración, que es un tema que, como ustedes saben, para nosotros es muy sensible a los inmigrantes, y tuvimos que desmentir esto, un video de un cocodrilo que llevaba a una señora a través de las aguas, y se compartió, e incluso un medio de comunicación en español decía que se trataba de un inmigrante en el desierto de Darién. Entonces se podrán imaginar el dolor, la rabia, la tristeza y todos los sentimientos que puede provocar una noticia como esta. En minutos, en menos de una mañana, esto ya era viral y tenía más de 1 millón de vistas y de retweets y de reacciones. Cuando nosotros hicimos esto y nos dimos cuenta de que esta imagen correspondía a Tamaulipas, México, del año 2021, y no tenía nada que ver con el paso de migrantes actual, mayoritariamente de venezolanos migrantes por el Darién, pues ya esta reacción de indignación, de rabia, de tristeza, no hace que la gente comparta. No es cierto, esto es Tamaulipas de 2021, era una señora que estaba lavando en el río y ya no es lo mismo. Entonces la gente con mucha rapidez comparte aquello que le emocionó y le indignó, pero no es la misma rapidez ni la misma emoción con la que comparten luego, ok, es mentira, vamos a decir que esto pertenece realmente, no parecía o no era así. Me explico, eso puede explicar un poco lo de la rapidez y la forma como la gente comparte ese tipo de cosas. Y solo algo a favor para los que hacemos verificación de hechos y hacemos este trabajo para no sentirnos tan solos, es que un estudio de Argentina, de Ernesto Calvo, demostró también hace poco que también la gente está dispuesta a compartir cosas que son verdad y cosas que son comprobables y que ellos están seguros de que han sido comprobadas y que son verdad. Y es por eso que nosotros también utilizamos la etiqueta de verdad y de verdadero cuando algo está en disputa y algo está en duda. Nosotros ponemos esto sí es verdad, que ustedes se lo están preguntando, porque vimos que ese estudio nos dice que sí están dispuestos a compartir y que vale la pena decirle a la gente sí, es verdad, compártelo con confianza. Muchas gracias, Tamoa. Tenemos un par de preguntas de la audiencia. Entonces, César nos pregunta, ¿el proceso para descubrir una noticia falsa requiere, supongo, un grupo de investigación donde cada miembro se especialice en algún tema? ¿Es así? Por ejemplo, de repente Andrea nos puede contar también sobre cómo trabaja iNewsSource, porque ellos hacen también periodismo de investigación, y luego Tamoa también nos puede contar cómo trabaja el equipo de fact-chequeado. Claro.
Sí, bueno, un medio de noticias como nosotros en iNews Source tenemos diferentes reporteras. Por ejemplo, yo me enfoco en la educación, otras se enfoca en la frontera, otras se enfoca en la salud. So sí hay entre un medio de noticias diferentes reporteras que van a cubrir diferentes temas. Pero por ejemplo, si ves una noticia falsa, por ejemplo, yo nomás, si tienes duda, por ejemplo, con Fact Checado, ellos tienen, un correo o en el WhatsApp que puedes mandar algo si tienes duda. Igualmente trabajan, todas las medios de noticias igualmente. So, si tienes alguna duda aquí en el condado de San Diego, que also es falso, mándanos una correo electrónico y para poder investigarlo más profundo. Gracias, Andrea. ¿Y Tamoa? ¿Cómo Sí, lo mismo. trabajan en Fact Chequeado? Tenemos personas que se especializan un poco más, se van especializando un poco más en algunos temas y una vez que empiezas a trabajar algunos temas tienes fuentes, tienes unas personas que están dispuestas a ayudarte, sabemos dónde encontrar las mejores personas para desarrollar ciertos temas. Ahí tenemos la gran ventaja de que tenemos en Maldita en España y en Chequeado en Argentina algunos temas, por ejemplo, de tecnología que son más o menos comunes y nos podemos ayudar, algunos temas de clima que también gente que tiene muchos años haciéndolo y también nos sirven muchos años de investigación y de reporteo que tenemos donde buscar. Y hay una ventaja que tiene este país de fuentes abiertas. Nosotros que venimos, yo por ejemplo, de países de Latinoamérica donde las fuentes no son abiertas, se nos hacía más difícil y ahora acá tenemos cómo preguntar y a quiénes dirigirnos para que nos den información más rápido. Y facilita un poco el trabajo. Porque la idea, como dice la persona que hace la pregunta, es importante el tiempo. Es importante cuando algo está viral, tratar de hacerlo lo más pronto que podamos, ¿no? Gracias, Tamoa. Gracias a César por su pregunta. Ahora tenemos otra pregunta de Marisela. Ella nos dice, se mencionó solo a WhatsApp. ¿Tienen datos de otras aplicaciones como Telegram que tiene mayor alcance? Nosotros hemos trabajado con cosas en Telegram, pero es más difícil obtener información. WhatsApp tampoco tiene información precisa. Por ejemplo, ahí no podemos medir viralidad, como puedes medirla en Facebook o en Twitter. Es más difícil saber allí porque no se conoce todavía, no lo conoce nadie, no solamente nosotros. Todavía no podemos saberlo, pero podemos tener alguna idea, por ejemplo, cuando esa misma información que vemos allí en Telegram se convierte en narrativa en otras aplicaciones o en otras redes sociales. Andrea, ¿tú tienes algún comentario sobre Telegram o has observado algo, aplicaciones? Sé que los periodistas las están usando más para comunicarse de manera más privada con sus fuentes. Sí, no tengo información sobre esa red social, pero lo que creo que es el punto más importante es que, las noticias falsas pueden estar, donde sea, no nomás ahí en ese sitio. So es importante, creo, más bien saber y tener, equiparse pues con las herramientas para poder identificar qué es las noticias falsas. Gracias, Andrea, y gracias a Marisela por su pregunta. En esta segunda parte de nuestro seminario, quería pasar a conversar ahora sobre las herramientas o las estrategias o los procesos que nuestra audiencia, como consumidores normales de noticias o de redes sociales, pueden practicar o pueden ejercitar para evitar ser víctimas de las noticias falsas y sobre todo también para evitar continuar la cadena de la reproducción de noticias falsas, ¿no? Entonces, quería, no sé si Andrea quiere empezar de repente dándonos recomendaciones, qué son las cosas que ustedes creen que funcionan más o mejor.
Yeah, well, aquí en nuestro medio de noticias, como trabajamos es, agarramos nuestra información por un documento primario. No nomás porque lo oímos en otra estación, vamos a reportar la misma cosa, o no nomás porque esa persona dijo, fulal de tal, lo vamos a creer. Vamos más profundo de eso para verificar que eso sí es cierto. Y tenemos uno de los procesos de verificación más rigurosos, pero creo que también es importante que cuando agarras, un artículo o un pedazo de información, hacerte algunas preguntas, no nomás porque el medio de noticias dice, confía en nosotros, debes de confiar, o porque tienen años reportando, debes de creerlos, o porque están en la televisión. No, encontrar un medio de noticias en que es transparente, te enseña cómo agarrar la información, cómo verifica que es cierto, y toda esa información debes de verlo en la página del medio de noticias. Pero creo que también es importante cuando estás mirando esa información, preguntarte si si el reportero o la reportera, cómo está agarrando esta información, cómo la ha verificado. También, si el sitio de web termina en .org o edu, eso quiere decir que la información viene de una organización sin fines de lucros o una institución educativa. O también checa, si otros medios de noticias han reportado esa misma historia y cómo, es la misma historia, y busca si tú también puedes encontrar esa información, propiamente. Si la respuesta a esas preguntas es no, entonces probablemente no va a ser un tipo de información que puedas confiar, y es mejor, si tienes duda, no compartir esa información para que otras personas no caigan víctima. Muchas gracias, Andrea. Estamos al principio también de la conversación, tú estabas hablando de las emociones fuertes, ¿no? Entonces, de repente vale la pena retomar eso un poquito para ayudarnos con estas estrategias. ¿Qué más dirías tú que debemos hacer para no caer víctimas de desinformación? No te escuchamos, Tamoa, me parece que estás en mute. Sí, perdón. Justamente quería empezar por ahí, por lo que estás diciendo. Les traía unas recomendaciones y quería empezar por detenerse, respirar y pensar, especialmente si ese contenido te genera una fuerte emoción, por donde empecé. Si es la emoción de algo muy feliz, nada es tan feliz y particularmente bueno como para ser cierto, o por lo menos creer que te ganaste la lotería solo porque te llegó un link así de repente, por lo menos dudar. O cuando te indignas demasiado de algo, te da demasiada rabia, por lo menos respirar y pensar, ¿de verdad esto puede ser tan terrible? Lo segundo es leer la información completa, si te interesó, antes de compartir, porque muchas veces solamente vemos el tweet, el post o un titular y ya con eso compartimos. Y de pronto, cuando leemos la información completa, nos damos cuenta de que el titular, al cortar o al hacer un pequeño edición, una edición muy, muy, muy fuerte, no recogió exactamente lo que era. Lo otro es aprender a usar una búsqueda básica de Google de esa imagen, palabra o fecha clave. Puede servir para verificar, y aquí les quería ofrecer que en factchequeado.com pueden ir a nuestra caja de herramientas, y aquí tenemos varios como tutoriales para que aprendan a usar como la búsqueda inversa en Google de imágenes, por ejemplo, o TINAI, varias en las que ustedes simplemente hacen un screenshot, una captura de esa imagen que les llegó y la meten en uno de estos buscadores, y por lo menos les arroja resultados sobre esa imagen. Ya fue publicada en otro momento y ya por lo menos ustedes pueden saber lo que les decía. Bueno, eso por lo menos no pertenece a la protesta de hoy, o eso fue tomado en un invierno en otro lugar y no pudo haber sido ahorita en este otoño o en este verano, etcétera, ¿no?
Seguimos aquí, perdón que me salí. Lo otro es hacer unas preguntas clave antes de reenviar. Por ejemplo, este video lo tomaste tú. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Dónde? ¿Quién? Perdonen que no cerré los signos, hice esta lámina rápido. Eso puede servir para cuando alguien te manda este video. El ejemplo que recuerdan, el que les mandé de la cocodrilo, cuando yo hablé con la periodista que se hizo eco de esta información, ella me dijo, yo le dije, ¿tú le preguntaste a la persona que te dio este video? Y me dijo que en ese caso el muchacho había sido uno de los que pasó por el Darién. Tal vez le faltó preguntarle si el video lo tomó él mismo, porque tal vez una persona dice, sí, yo pasé por el Darién y este es uno de los videos. Tal vez la pregunta, pero el video lo tomaste tú, habría disminuido todo el ruido que causó esta desinformación, ¿verdad? Y bueno, revisar la URL o el link, porque en estos días desmentimos una información que le llegó a muchas personas y decía, el Publix está regalando, el supermercado, $10,000 si te metes aquí y compartes esto. Cuando veíamos los diferentes links que le llegaron a las personas, por delante, antes de decir Publix.com, no sé qué cosa, decía Animal XXX, bla, 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 bla. Y obviamente no era el link oficial del supermercado. Y solamente con detenerse a mirar que ese link estaba sucio o estaba alterado, nos hubiera advertido que ese no era el link original del supermercado, ¿no? Y por último, los famosos y los políticos tienen cuentas verificadas. Ese presidente, ese candidato o esa famosa que dicen que dijo lo que dijo, por lo general tiene una cuentica que en Twitter y en Instagram tiene un sellito de que está verificado. Si eso que ustedes le mandaron no lo tiene, dude, porque por lo general puede ser un engaño. Muchas gracias, Tamoa. En Perú tuvimos, yo soy originalmente de Perú y en estas elecciones pasadas hubo también una reproducción, digamos, de esta campaña del fraude. Y la organización encargada ya de las elecciones, que es una organización centralizada, no es como acá que es en cada estado, fue la gente de los social media managers, la gente que manejaba las cuentas de redes sociales de allá, han sido premiadas y alabadas porque realmente manejaron una campaña muy buena. Inmediatamente que aparecía algo que decía que había habido fraude o inmediatamente lo publicaban con la etiqueta de falso, así como hace fact-chequeado, y lo aclaraban, ¿no? Aclaraban todo, aclaraban el proceso y tal. Entonces, y han sido reconocidos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo veía al social media manager, al manejador de la cuenta, él decía que algo que habían descubierto y que era muy importante era que cuando se distribuía una noticia falsa, la distribuían de repente en 1 o 2 canales, ¿no? Digamos Facebook o WhatsApp, pero cuando ellos tenían que hacer el fact-checking y distribuir la idea de que era falso, o la confirmación de que era falso, lo tenían que hacer en todas las redes. Entonces, que era como muy, muy trabajoso para ellos, ¿no? Era muy, muy demandante. ¿Ustedes les ha pasado lo mismo? ¿Han tenido la misma experiencia? ¿O cuál es la estrategia cuando identifican una noticia falsa para contrarrestar su impacto? Contesto yo. Nosotros todavía estamos tratando de hacer lo mejor que podamos por nuestra audiencia. Todas las audiencias no son iguales. Cada quien tiene una audiencia que tiene una edad, una aproximación a las noticias, una forma de leer, digo así porque ahora todo es más por teléfono que por una pantalla. Algunos, según la edad, son más en TikTok que en Facebook, algo diferentes, ¿no? Nosotros todavía estamos tratando de ver cómo nos aproximamos mejor a las audiencias. Ahora estamos probando con Reels y con música en
Instagram, por ejemplo, estamos probando de una manera en Facebook, estamos tratando de tuitearlo. Todo nuestro contenido está en Twitter, algo de nuestro contenido está en Reel de cierta manera. Estamos haciendo audio porque, por ejemplo, nosotros vemos que nuestra audiencia en español en Florida escucha radio, tiene ciertas costumbres, entonces estamos haciendo contenido en radio 2 veces a la semana, tenemos un audio que producimos 2 veces a la semana, tenemos ahora 25 aliados, de esos algunos son radios activas, bilingües, entonces estamos generando radios, entonces te digo esto porque estamos generando distintos tipos de estrategias para llegar a diferentes audiencias, todos hispanoparlantes, pero con diferentes formas de aproximarse a la información. Entonces, estamos en esa prueba, estamos probando diferentes tipos de plataformas y bueno, deseennos suerte, síganos y compartan nuestro contenido porque estamos tratando de construir una inmensa alianza en Estados Unidos para todo el que habla español. Gracias, Tamoa. Andrea, yo sé que el trabajo principal de iNewsSource no es necesariamente hacer fact-checking, pero tú podrías compartirnos un poco en ese sentido qué es lo que has observado en términos de plataformas o de preferencias de nuestra comunidad acá en San Diego y en la frontera. Sí, como igualmente como Tamoa, también nosotros estamos tratando de expandir, nuestra comunidad latina a tratar de, agarrar más gente para que pueda, agarrar esta información. También estamos asociados con KPBS, con CBS 8. También nosotros estamos tratando de crear podcasts, estar en la tele, crear noticias en español para compartir, también a la gente en Baja California que también les importan las noticias que están pasando aquí. Pero algo que le recomienda, dijiste, a la gente de la comunidad, ¿es la pregunta? Sí, o sea, ¿cómo se comporta nuestra comunidad en términos de plataformas? ¿Cuáles son las preferencias y cómo se distribuyen las noticias más comúnmente entre nosotros, ¿no? Las noticias falsas, quiero decir, en nuestra comunidad en San Diego y la comunidad fronteriza. Como les dije anteriormente, es por WhatsApp, es por Facebook, especialmente en grupos que crean en Facebook, y se comparten las noticias por ahí y creo que, con la tecnología del internet y teniendo redes sociales es como podemos, es como se hacen las noticias más grandes, pues, porque, tenemos las redes sociales más disponibles y nomás, con un botón podemos compartir a muchas personas. Gracias, Andrea. Tamoa, tenemos una pregunta del público. Cita nos pregunta, ¿qué se debe hacer para aumentar la cantidad de fact-checking que se hace de información en español? Si tienes alguna sugerencia. Para aumentar, no sé, bienvenidos todos los que quieran ser parte de nuestra alianza. Nosotros somos, además, como les decía al principio, además de hacer fact-checking, nosotros somos una gran comunidad que queremos ser cada día más. Por cierto, que aquí tengo nuestro correo. Se los dejo por si quieren sumarse, es info@factchequeo.com. Nosotros estamos sumando medios pequeños y medios grandes para los que quieran, los que hagan fact-checking o los que no hagan fact-checking, medios que publiquen y que quieran darle este tipo de productos a la gente que habla español en Estados Unidos. Nosotros al mismo tiempo estamos entrenando a personas que quieran aprender a hacer fact-checking en este momento. Hoy
casualmente están empezando pasantes con nosotros de CUNY, de Nueva York, y estamos sumando cada vez más personas que quieran aprender. Estamos haciendo este tipo de actividades y gracias de verdad a la Universidad de San Diego por hacer estas actividades, porque creemos que es la manera de sumar a quienes más puedan hacer fact-checking y quienes más puedan entrenar a otros para hacer fact-checking para nosotros mejor, para que hagan fact-checking ellos en sí mismos en su página y para que enseñen a otros, suma a nuestra comunidad, ¿no? Porque creemos que no es suficiente que seamos 1, 2, 3, queremos ser una gran comunidad, tenemos que ser mucho más de lo que somos ahora, que somos 25. Si quieren sumarse, si tienen alguna idea de cómo crear su página, de hacer algo en medios o venir con nosotros, ahí están nuestros datos y son bienvenidos. Enseñamos con mucho gusto. Muchas gracias, Tamoa. ¿Tienen alguna otra sugerencia? ¿Alguna otra sugerencia? Por ejemplo, ok, yo me di cuenta de que alguien, un familiar o un amigo, o me pasó algo en WhatsApp que ya yo sé que es falso, porque seguí las sugerencias de ustedes que decían que verifiques el URL, que verifiques el contenido, de repente googlear la foto y tal. Entonces ahora yo, ok, ya sé que esta noticia que me pasó mi tía o mi prima no es cierta. ¿Cómo hago, o si la vi en las redes sociales, cómo hago para compartir eso? Que la noticia o ese post contiene información falsa. Porque si uno simplemente digamos, lo retuitea o lo comparte nuevamente, es como le está dando más oportunidad a esa noticia de seguir circulando. Y no todo el mundo tiene la capacidad como ustedes, digamos, de ponerle el sellito ese delante que dice falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros que de repente no tenemos tanto acceso a tecnología para asegurarnos de que no continuamos el círculo, aunque tengamos la buena intención de decir, no, esto es una noticia falsa? Bueno, es una excelente pregunta porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? Esto es una cosa que es bueno hablarla porque a cualquiera le puede haber pasado que compartió ya algo que, ups, después me di cuenta de que no era exactamente así o no era cierto. Tenemos 3 grandes recomendaciones para esto, en general. Lo primero es borrarla. Lo segundo es rectificar. Y lo tercero es compartir algún desmentido que algún fact-checker o algún medio de comunicación ya haya hecho. Si no somos fact-checker, lo digo para ustedes, no para nosotros que tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Tenemos que tener una política de corrección, explicar a la gente que nos equivocamos, todos los fact-checkers tenemos que tener una política de corrección muy clara. Lo digo para ustedes que no hacen fact-checking. Si me equivoqué, puse en un tweet algo que no era o retuiteé creyendo que era Madonna y no me di cuenta, esa no era una cuenta verificada de Madonna, estaba escrito mal y no me di cuenta, ok, lo borro. Rectifico y digo, señores, acabo de borrar un tweet porque me equivoqué, no me di cuenta de que no era una cuenta verificada, era una cuenta parodia y me lo tomé cierto. Disculpen. Y en el tweet siguiente poner, esta es la verdad, aquí alguien publicó que Madonna dijo, yo jamás retuiteé eso. Estoy poniendo un ejemplo que no existe, ¿no? Agarré cualquiera. Yo jamás retuiteé eso, eso jamás salió de mi tweet, ¿ok? Y eso es una manera de no dejar allí en tu timeline, en tu sitio o en tu feed, una mentira que no sabemos dentro de un mes o dentro de 3 meses se te olvidó y alguien puede retomarla y hacerse eco otra vez y volver a viralizar o hacer un malentendido de algo que debió quedar borrado. Excelente, gracias, Tamoa. Yo creo que eso es muy claro. Entonces, no sé si antes de continuar con otra pregunta nos repites, era entonces borrar, corregir, para aprendernos como mantra. Rectificar y compartir el desmentido. Ok, perfecto. Entonces, borrar, rectificar y compartir algún desmentido o la noticia correcta. La noticia correcta. Ok, muchas gracias.
Andrea, no sé si tengas algo que agregar a eso. Ustedes que hacen investigación, o digo, periodismo de investigación, yo sé que esas prácticas son del día a día para ustedes como periodistas, pero cuando publican las noticias o tienen que entrevistar o estar en contacto con el público, ¿tienes alguna estrategia para recomendarles cómo evitar y cómo corregir lo que se haya compartido que es equivocado? I mean, mi sugerencia nomás es igual que Tamoa, I mean, repórtalo. Si es en un red social, usualmente las redes sociales tienen, un botoncito donde lo puedes reportar a red social y luego ellos lo pueden quitar a ellos mismos. También si alguien, puso, compartió la información falsa, porque no echas un comentario y si sabes la información correcta, ¿por qué no comentar la información correcta y correctar a esa persona para que las otras personas que estén mirando esa misinformación pueden saber, ok, aquí debo de checar, esto no es cierto. Y también, si es algo, muy importante como de política o de elección o no sé, de tu comunidad, sí te recomiendo, tomar una foto y mandándosela a una periodista para que ella o él pueda verla y investigar lo que está pasando. Muy cierto, yo creo que esa es una excelente recomendación, Andrea, porque muchas veces nos quedamos oh, esto está mal, o también es cierto que el público, siempre estamos leyendo, o por lo menos yo por mi trabajo, estadísticas de qué tan baja está la confianza del público en las noticias, pero es cierto también que el público, yo creo que tiene que tener una participación más activa, ¿no? Si ven siempre también repetimos, si ves algo, tienes que decir algo, ¿no? Y entonces tenemos que exigirles a los periodistas que nos ayuden, que cumplan con su labor de difundir y reportar lo que está mal. Entonces, yo creo que está muy bien lo que recomiendas, que hay que hablarles a los periodistas, enviarles un correo y decirle, por favor, ocúpense de esto que está ocasionando mucho daño en nuestra comunidad. Sí, y yo quiero decirles también que nosotros estamos encantados de ayudar, que este es nuestro trabajo y que nos pueden usar. Úsenos si en el chat, nosotros siempre echamos broma el chat de la familia, que a veces hay una tía que manda desinformación y uno no quiere meterse en problema y corregirlo para que no se ponga brava, pues diga, bueno, mira, esto lo vi en iNews, esto lo vi en fact chequeado, esto como que no es así, tía, mira, compartan. Por ejemplo, aquí están nuestras redes sociales, se las dejamos. Nos pueden escribir aquí o nos pueden mandar al chatbot, que les di también el número, y nos pueden escribir. Nosotros con mucho gusto los ayudamos con esa tía que vive mandando desinformación para que no sea tan difícil y tan antipático estar corrigiéndolas todo el tiempo. Entonces nos usa y dice, miren, creo que los medios están diciendo que esa imagen no es real o cosas por el estilo. Sí, Brenda nos dice, sí, accountability se me olvida la palabra en español. ¿Perdón? Ella dice, si ves algo, di algo. Exacto. Muchas gracias a Brenda por participar. Bueno, entonces estamos ya acercándonos al final del webinar. Nuevamente, muchas gracias Andrea y Tamoa. Y quería yo pedirles si tienen alguna última recomendación. Andrea, también quería pedirte si podías contarnos un poquito más de lo que hace iNews Source para nuestra comunidad de San Diego. Sí, iNews Source, como mencionaste, somos una organización sin fines de lucros. Nosotros nos enfocamos en las investigaciones y hay muchas reporteras que, reportan en diferentes tipos de temas. Si hay, hasta de lo que sea, lo que te puedas imaginar. Hay una reportera para cada cosa y si no puedes encontrar la reportera,
nuestra organización es el tipo que hay que crear una posición para poder servir nuestra comunidad mejor. So, te invito a que nos mandes un correo electrónico. Nuestro correo general sería contact@inewsource con una s .org. So, les recomiendo que hasta si nomás quieren charlar, los invito. Muchas gracias, Andrea. Y Tamoa, no sé si tengas una última recomendación antes de despedirnos. Oh, Sí, me excelente, te iba a pedir que compartieras eso también. Sí, me encantaría que nos apuntaran en su chat de WhatsApp. Como ya dijimos, a los latinos nos encanta hablar por WhatsApp. Hace unos minutos antes de entrar a hablar aquí, les grabé el resumen de audio del que tenemos hoy. Todos los martes y viernes les grabo el resumen en audio de lo que tenemos en factchequeado.com. Así que si tienen solamente 1 minuto y medio para escuchar lo que tenemos, lo pueden escuchar ya si se meten y escogen la opción de resumen en audio, y pues estamos allí haciendo comunidad. Muchísimas gracias a Lourdes, a Andrea y a todos los que están aquí, porque todos tienen interés en lo que tenemos interés nosotros también, que es en la lucha contra la desinformación, y hacerlo en español, de verdad que lo aprecio mucho. Ojalá que vengan muchos más eventos como este y cuenten conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy en este seminario en línea. Esperamos que hayan podido ayudarles a entender mejor el fenómeno de las noticias falsas y la desinformación, y que además hayamos podido darle algunas herramientas para estar preparados. Muchas gracias a la Escuela de Periodismo de San Diego State y especialmente a Tamoa Calzadilla de Fact Chequeado y Andrea Figueroa Briceño de iNewsSource por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Y también muchísimas gracias de Steven Mines y su equipo de interpretación que nos han ayudado con la versión en inglés. Por favor, estén atentos al siguiente seminario en línea que presentaremos a través de la Colaboración Cívica San Diego. Este nuevo seminario, que será en un par de meses, se enfocará en servicios de salud mental en San Diego. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir. Les agradecemos su presencia. Que estén bien. Gracias. Adiós. Hasta luego.